comenzamos el 4.2, que es ondas viajeras, 4.2.1, que son las ondas senoidales, se llaman ondas armónicas, y al final con una onda también transversal. Y ahí veíamos que debemos de hablar de amplitud, que se puede usar la letra A. Rennick hace énfasis en vez de A, pone YM, Y sub M. Ese es desplazamiento en Y máximo. Entonces, es más ilustrativo usar Y, porque nosotros sabemos cuál es la dirección X y cuál es la dirección Y. En cambio, cuando pone A, le va a quedar la duda si es en X o es en Y. Eso es importante. Entonces, la amplitud en la onda senoidal la estamos denotando por Y sub M. El número de ondas, que ya también hablamos de él, es K. Se define como 2pi sobre lambda y determinamos que también es omega entre V, donde omega se llama frecuencia angular. Esa expresión que está escrita en la pizarra es una expresión, digamos, inicial de la onda viajera, que es senoidal. Entonces, lo que vamos a hacer rápidamente es buscar otras dos expresiones equivalentes de esa ecuación. ¿Qué es lo que he hecho ahí? Si cae 2pi sobre lambda, dejar de factor común 2pi y hacer la introducción en paréntesis de lambda. Lambda es la longitud de onda. Entonces, sabemos nosotros que la rapidez de la onda es por x entre t, y cuando ponemos eso, estamos hablando de una velocidad constante, ¿verdad? X entre t es velocidad constante. Pero cuando x es la longitud de onda, ese tiempo se llama periodo, de tal manera que este lambda es V por T. Sí, lo de K. Si hago la sustitución de este término por su equivalente, que es la rapidez por el periodo, entonces cancelo y tengo otra forma. Esa es una onda senoidal, armónica, transversal, que se mueve hacia la derecha. Esta ecuación y esta corresponden a esa onda. Ahora, tiene diferentes formas, porque podría ser que aquí yo conozca la amplitud, conozca lambda y conozca t. Entonces me conviene usar esa expresión de un solo. ¿Verdad?
para no hacer tanto cálculo. Ahora, a partir de esta, ya va a poner una forma, esta es otra forma. A partir de esta, a partir de esa expresión, yo puedo obtener otra expresión, que por cierto es la que más usamos. ¿Verdad? Es decir, no es esta expresión la que usamos, esta. En los cálculos, por facilidad, ocupamos la que voy a obtener, que basta poner acá. La introducción de este está en este frente. X viene acá. Micrófono. No se escucha. Sí, sí se escucha, ingeniero. No, es que un compañero tenía encendido el micrófono. Y igual seno de kx menos k por b por t. Y k por b. K por b. Doble D, ¿verdad? K por b es doble omega, digamos. Doble D decimos nosotros a veces. Es omega. ¿Omega qué es? La frecuencia. O sea que si yo sustituyo acá este k por b, en vez de eso pongo la frecuencia, ¿no? Ahí tenemos al menos tres formas equivalentes. A lo mejor podría sacarse en otra forma, ¿verdad? Pero esas son las más usuales, ¿verdad? Y de todas, la que más vamos a usar es esta. ¿Eh? Ahí tenemos el caso de una onda senoidal que viaja hacia la derecha. Pero ¿qué pasa si viaja hacia la izquierda? Solo le agregan el signo. ¿Sí? Si viaja hacia la izquierda, o más. Si viaja hacia la izquierda, uso el más. Si viaja hacia la izquierda, uso el más. Ahí estamos en la situación de, en ambos sentidos, ¿verdad? La onda senoidal viajando hacia la derecha o hacia la izquierda. Recuerden de que este paréntesis le da el carácter de onda. Por eso aparece ahí en el contenido que dice onda viajera, es el 4,2. Bien, ¿qué nos hace falta de esa ecuación? Hablar de la fase de la onda y de la constante de fase, ¿verdad? Hablar de la fase de la onda y la constante de fase. La que más vamos a ocupar es esta. Entonces, a esa me voy a referir.
agregamos entonces phi, que es la constante de fase, para una onda senoidal, que es armónica, que es transversal, ¿verdad? Y que al mismo tiempo es una onda viajera, ¿verdad? Que hacia la derecha. Todo este paréntesis eso se llama fase de la onda. Si dos ondas tienen la misma fase, entonces se moverán de igual manera. También si hay una diferencia que sea un múltiplo de 2pi. Ahora, y es desplazamiento vertical en función de x y del tiempo, dos variables, ¿verdad? Ym es el desplazamiento vertical máximo. Esas partículas que se desplazan verticalmente lo hacen con un movimiento armónico simple. K es el número de onda, omega la frecuencia angular, pi es la constante de fase, que junto kx menos wt menos phi hacen la fase de la onda. Pi se llama constante de fase. Ingeniero, disculpe, y phi tiene que ser un ángulo, ¿verdad? Claro que es un ángulo. Todo esto debe estar en pie para poder trabajar el seno y estar en radianes, ¿verdad? ¿No? El seno de un ángulo en radianes, o puede ser en grados. Aquí no podemos usar grados de ángulo. Entonces, esto tiene que estar en radianes, esto tiene que estar en radianes por segundo, y esto todos son radianes y yo no los puedo sumar, no los puedo restar, ¿verdad? Está bien. Ahora, ¿para qué sirve phi? Bueno, la constante de fase sirve para analizar el movimiento de una onda respecto de otra y saber si está adelantada o está atrasada en el espacio, que es una longitud, o en el tiempo. Espacio, tiempo, ¿verdad? El X está relacionado con ese espacio. Entonces, vamos a decir aquí que phi es la constante de fase y sirve para saber si según el contenido del programa, prácticamente hemos hablado de las ondas senoidales, amplitud, número de onda, frecuencia angular, fase y constante de fase. Ahí que me faltaría agregar ahí, digamos, el signo para que tengamos las dos versiones, cuando viaja hacia la derecha, cuando viaja hacia la izquierda. Bien, en el siguiente contenido, nosotros hablamos de velocidad y aceleración transversal.
En este contenido tratamos de hablar de la velocidad y la aceleración transversal. Ese término transversal es para las partículas del medio que vibran, oscilan perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Eso significa ahí ese hecho. Ahora, digamos que ahí voy a tener una gráfica Y contra X. Entonces dibujo prácticamente la forma de la onda senoidal. Sí. Cuando decimos velocidad transversal, nos referimos a, digamos acá, para describir la rapidez de la onda horizontalmente usamos V. Aquí se puede usar V sub Y, pero si no se pone el subíndice, uno puede hacer mezclas y confundir las velocidades, porque una es esta y esta es diferente. Esta es la rapidez de transporte de la energía de la onda, ¿verdad? Es X entre T, lambda entre el período. Pero esta U se llama velocidad transversal. ¿De quién? De la partícula. Y es en el eje Y. Es en el eje Y. Esa partícula, cuando pasa la perturbación, oscila con un movimiento armónico simple que es perpendicular a la dirección de propagación. ¿Cómo se define eso? U es la derivada parcial de Y respecto del tiempo. Esa es la velocidad para un X constante. ¿Por qué? Porque acá esa partícula va a oscilar perpendicularmente a ese X constante. ¿Qué tal? ¿Qué tal si suponemos, ¿verdad? Ahí estoy suponiendo, no vamos a complicar ahí si va subiendo o va bajando. Si suponemos que la velocidad transversal en ese punto es la U, que es una flechita de color celeste, entonces es otro X. Porque esto va a oscilar
esta va a vibrar así. A lo mejor esta está subiendo y esta está subiendo. Pero las características del movimiento armónico simple son iguales para todas las partículas del medio que vibran, ¿verdad? Tienen un periodo, tienen una frecuencia, tienen una velocidad transversal, una aceleración transversal y tienen valores máximos. Hay velocidad transversal máxima, aceleración transversal máxima, que tiene que ver, prácticamente son las mismas ecuaciones que ya vimos. Ahí es donde empalma el movimiento oscilatorio con el movimiento ondulatorio. Obviamente, si no he visto oscilaciones, no puedo estudiar las ondas mecánicas, ¿verdad? Hay una parte matemática aquí que es importante recordarla. Esta es una constante, esta es una constante, esta es una constante y esta es una constante. ¿Cuáles son las variables? Voy a señalar las variables. Por eso ponemos y, paréntesis, x, t. ¿Puedo escribir solo y? Sí, lo puedo escribir, por supuesto que sí. Pero yo debo de saber que está en función de este x y del tiempo. De este x y del tiempo. Quiere decir que si yo aplico esto, lo vamos a hacer para cuando va a la derecha, ¿verdad? Eso es válido para cuando va a la izquierda también, pues. La derivada de y respecto del tiempo. La derivada de y para este x constante. Esta es una constante. Entonces aquí, o sea, la derivada de c, seguro c. Y es una constante. Y ahora voy a derivar ese término con respecto al tiempo. Entonces me va a quedar menos de verdad. Pues la derivada del c es un coseco, y es una constante. Y la derivada con respecto al tiempo de este término es menos de verdad. Es decir, esta es la expresión de la velocidad transversal. De tal manera que si yo quiero calcular la transversal, pues, ¿qué va a pasar con este coseno? Cuando ese coseno tome su valor máximo, entonces eso va a ser más o menos 1. O sea, el coseno varía entre más o menos 1. Y cuando eso ocurra, esta U se hace máximo. Su valor es ¿cómo es el exponente armónico simple que era la velocidad máxima? W por A. Pues acá es que quiere. No tiene que ser diferente porque es un movimiento armónico simple. Lo que hemos hecho ahora es destacar, en vez de A, decir, mire, la variación, el desplazamiento de la expresión y de x, t es vertical. Y por lo tanto, ym es el desplazamiento máximo, que se llama amplitud de la onda en ese caso.
¿verdad? De tal manera, pues, que aquí tenemos la velocidad transversal y esta es la velocidad transversal máxima. Dice, se define de esta manera, velocidad transversal. Ahora, yo necesito sacar la aceleración. Allí solamente se llama A, ¿verdad? Tener que usar esa chica. Bueno, ahí tenemos la expresión anterior, que es la de velocidad transversal, que la voy a derivar con respecto al tiempo para obtener la aceleración. Pero matemáticamente es la segunda derivada y respecto al tiempo, nada más que estas son derivadas parciales. Vamos a obtener ahí la aceleración y luego la aceleración máxima. Primero usemos. Yo le voy a poner acá menos seno la derivada de coseno menos seno. Pongo la fase. Estas son constantes. Entonces, estas constantes ahora voy a derivar con respecto al tiempo que estoy teniendo. Porque esta es una constante. Entonces, con respecto al tiempo, lo de menos lo de. Fíjense que lo he puesto por partes, ¿verdad? Muchas veces lo hacemos de un solo, ¿verdad? Para que entendamos que menos da más, pues menos da menos. Entonces la sumación es menos sobre b cuadrado de m seno de x b sobre t. ¿Sí? Esta es la aceleración transversal. Cuando oigamos la palabra transversal, asociémoslo a un movimiento vertical, ¿verdad? En ese caso de las partículas del medio. Ahora, este A se hace máximo cuando esto toma su valor máximo. Entonces, sí, no le voy a poner 5, le voy a poner 5. Ese va a ser lo de mi papá. Ahora, recapitulemos esto. La velocidad transversal máxima, ¿verdad? Es la velocidad
que puede ser que la partícula en ese instante esté subiendo o esté bajando en función del tiempo. Pero cuando la velocidad transversal es máxima, ¿dónde en el movimiento armónico simple, dónde la velocidad es máxima? En y igual 0, cuando está pasando por la posición de equilibrio. ¿Sí? Y como es en y, ¿verdad? Valores de y positivo, valores de y negativo, entonces cuando pasa por y igual 0, ahí tiene la velocidad máxima. ¿Dónde es 0 la velocidad transversal? En los extremos. Son los puntos de retorno del movimiento armónico simple. En los extremos de la oscilación, la velocidad en ese caso es 0. Y la aceleración, ¿dónde es máxima? En los extremos, porque ahí tenemos la fuerza máxima, ¿verdad? Y la aceleración apunta en la dirección de la fuerza. ¿Dónde es 0 la aceleración máxima? O la aceleración en general. En el punto de equilibrio. Ahí tiene que ser 0. Y eso es el movimiento armónico simple que estudiamos. Y ahora que estamos usando ese concepto en el movimiento ondulatorio. Bien, ahí tenemos nosotros la velocidad y la aceleración transversal. Vamos a hablar de la rapidez de onda en una cuerda estirada. Bien, vamos a hablar de la rapidez, es decir, de V, la rapidez de onda en una cuerda estirada. En el primer esquema, para recordar, ¿verdad? Esa es la cuerda estirada. Fija por un extremo, ¿verdad?
y libre en el otro extremo. Y recuerda, digamos que es sometida en el extremo izquierdo a una fuerza de tensión. Es una fuerza muy similar cuando nosotros agarramos un lazo y vemos dos personas, una persona en un extremo y la otra persona en el otro extremo. Una de las personas va a ser ese punto fijo y la otra persona es la que envía pulsos, envía ondas a través del cable de lazo, digamos, cuando uno está niño, pues que hace su juego, ¿verdad? Con lazo. El análisis que vamos a hacer es de tipo mecánico, ¿verdad? El análisis mecánico. El pulso que tenemos dibujado ahí, ¿ven? Ese pulso le hemos puesto el zoom, ahí le ponemos el zoom para ampliar y ver bien esa curvatura de la cresta de la onda, ¿verdad? De la cresta de la onda que se mueve hacia allá, ¿no? La podemos asociar como que si tuviéramos un círculo ahí, ¿verdad? De tal manera que podamos ocupar las características dinámicas, ¿verdad? Del movimiento circular. Por supuesto que ese es perpendicular en el plano de la pizarra. En este punto, es el punto máximo de la cresta, ¿verdad? Ahí hay fuerzas que actúan en esa porción de cuerda. De tal manera que esa línea tangente a la curva ahí, ¿verdad? Es una referencia para mostrar esos ángulos. Esta fuerza y esta fuerza tienen dos componentes. Horizontalmente deben de anularse, pero verticalmente aquí tiene esta componente. Y esta. De manera que esta más esta hacen verdaderamente la fuerza centrípeta. Es decir, la fuerza centrípeta es igual a F seno del ángulo, o sea, ¿no? Más F seno del ángulo.
Esa fuerza centrípeta actúa, como ya lo saben, hacia el centro. Esto es la fuerza centrípeta. Radial, ¿verdad? Una fuerza radial, normal o centrípeta asociada a un movimiento circular, en este caso uniforme. Esta es una porción de cuerda que tiene un elemento de masa, tiene una longitud. De tal manera que, digamos que esta curvatura le llamamos delta S. Y esta curvatura que tiene esta longitud tiene una masa. Bien. Si estos ángulos son pequeños, eso lo tengo ahí. Al hacer esa aproximación, esa es una aproximación porque los ángulos tienen que ser pequeños, porque los desplazamientos son pequeños y porque dentro del límite elástico se da el movimiento armónico simple del cual hablábamos en la parte anterior. Quiere decir entonces que si yo multiplico el radio por todo este ángulo que es 2θ, obtengo la longitud de radio. En movimiento de rotación vimos eso. ¿Verdad? Vimos que V es igual a R omega. Vimos que A es igual a R alfa. Entonces son conocimientos que ya tenemos. De manera que 2θ es eso. Y por supuesto que la fuerza centrípeta pero si esos ángulos son pequeñitos, ese delta S prácticamente se suaviza, ¿verdad? Es una longitud horizontal. Si yo tomara un elemento bien pequeñito de la cresta de la onda, ¿verdad? Bien, dejémoslo ver así. La fuerza centrípeta es la masa, por ponerle M, la segunda ley de Newton, por la aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta, pero esta fuerza centrípeta yo le he puesto acá como F, delta S, entre T igual a L cuadrado sobre R. Entonces de R, ¿no? Queda que F por delta S entre M, que podría haber puesto delta M, ¿no? Pero la segunda ley de Newton nos lleva a delta M. Lo he puesto aquí, aquí yo podría haber puesto delta. Entonces, delta S es que lo paso por acá.
F es igual a M delta S. No lo vamos a despejar de esa manera, para no complicar ahí la explicación. ¿Qué estoy haciendo ahí? Pasando el delta S a dividir la masa. La masa por unidad de longitud se llama densidad lineal. Esta pregunta es densidad lineal. Esa expresión tan sencilla es un radical, ¿verdad? F es la fuerza de tensión. Es la fuerza de tensión que se hace en el extremo libre de la cuerda para generar el pulso. Si no hay fuerza de tensión, no se genera ese pulso o esa onda. Entonces, la rapidez de la rapidez de onda en la cuerda estirada no es más que la raíz cuadrada de la fuerza de tensión entre la densidad lineal. Ahora, uno puede pensar, bueno, entonces, ¿de qué factores dependen la rapidez la rapidez de onda en una cuerda? Depende de dos cosas. Esto este es un factor ese es un factor de elasticidad del medio, ¿verdad? Y este es un factor de qué? Si es masa por unidad de longitud de inercia, es un factor de inercia. Entonces, cuando nos dicen a nosotros, o nos preguntan, mire, ¿y la rapidez de onda en una cuerda estirada de qué depende? No van a decir de qué depende. Yo, traduzcámoslo. Depende de dos factores. Un factor de la elasticidad del medio, ¿verdad? Y la inercia del medio. Es un medio que tiene una inercia grande, la rapidez de onda va a ser pequeña. Y si la inercia es pequeña, la rapidez va a ser más grande. Entonces, para el análisis es útil eso. Bien. Aquí, digamos, si nosotros trabajamos en el DSI, obviamente esto va a estar en metros por segundo. Sí, trabajamos normalmente en el DSI.
Bien. Solo una breve explicación. En todos los temas, siempre hay un espacio ahí para hablar de la energía. ¿Verdad? La energía, hemos dicho, que es el concepto más importante de la física. Aparece en todos los temas de energía. ¿Verdad? Estudiar física sin energía es mejor no estudiar nada. La energía en el movimiento ondulatorio está relacionada con la potencia, porque la potencia es la energía que se transfiere en un tiempo determinado. La rapidez con que se transfiere la energía, eso se llama potencia. Y la intensidad se relaciona con la potencia. La intensidad es la potencia entre el área. Si la potencia es energía que se transfiere por unidad de tiempo, esa se refiere en el caso de la intensidad a energía que se transfiere por unidad de tiempo por unidad de área. Ahí entra en juego la parte del área. Entonces hay un análisis bien sencillo de energía, ¿verdad? Que vamos a hacer. ¿Qué me necesitamos? Para encontrar la rapidez ocupamos una porción de cuerda. ¿Verdad? Y ahí hicimos el análisis para llegar a esta expresión. Hoy voy a ocupar una porción de cuerda. De longitud L, esta área, esta, y le voy a poner que es perpendicular, es la sección transversal. A perpendicular. Ese símbolo quiere decir perpendicular a. Muchas veces decimos la sección transversal, pero a veces uno se queda un poco ahí, bueno, ¿y cuál es esa? Esa área que aparece ahí. Aquí se pone una es V, ¿verdad? De tal manera, pues, que ese medio elástico sirve para energía. ¿Qué tipo de energía se refiere ahí? Ahí se transfiere energía mecánica. ¿Verdad? Como no hay pérdida de energía, ¿verdad? Ni disipación, dicho de otra manera, de energía, ¿verdad? Entonces la energía mecánica que se transfiere en la cuerda es de tipo cinético y potencial. En el movimiento armónico simple, ¿verdad? Hablábamos de la energía cinética y la energía potencial elástica, ¿verdad? Eso significa que la energía total ideal, ¿verdad? La hemos obtenido de esa forma. Pero ahora la amplitud A y la constante K, ¿verdad? Que en un momento dado fue la constante del resorte, ¿verdad? Tiene su valor, es decir, por el cuadrado, caso de M, K. Esta A la voy a hacer Y. Lo primero que es pasar la amplitud a desplazamiento vertical y ahora voy a sustituir K.
ese cable tiene un volumen, ¿verdad? Que es por donde se transfiere la energía. Es decir, a través del medio se transfiere energía. Ese volumen es el área perpendicular por la longitud. Tiene la densidad. De tal manera que la masa, la densidad por el volumen. Entonces yo puedo perfectamente poner acá que es igual a un G, con la 1, esa masa, ponerla como densidad por volumen. Ahora, la densidad y el flujo. La densidad de tiempo que es más sobre el volumen. Y este sería A perpendicular por R. O sea, no A perpendicular por R. Solo estoy pidiendo acá el volumen, área por volumen. Supongo así. La densidad la pongo como masa sobre volumen. Y este es A perpendicular. Y pues que entonces la energía medir que ponga en el cuadrado. Voy a poner así. Masa. Ese paréntesis que tengo ahí, masa, volumen entre área y longitud. Masa por unidad de longitud, ¿qué es? Densidad, ¿verdad? Entonces lo voy a poner acá. M cuadrado. Por supuesto que vamos a trasladar acá la energía es igual a un medio de mu W cuadrado W cuadrado un medio del mu W cuadrado y M cuadrado R. Acá, si usted conoce la energía, cuando esa longitud sea una longitud de onda, puedo poner un W cuadrado y el M cuadrado lambda. Ahora voy a transformar un poquito la expresión de tal manera que me quede esto con energía igual a un medio de la densidad lineal dijimos que la porción de cable tiene una longitud L. Y por supuesto que en un tiempo T
eso me genera la rapidez con que se transfiere la onda en el cable, ¿verdad? Ese L es de T. Es decir, este L es de la potencia promedio de este T, de T, de acá. Queda que bien. Ahí tenemos dos expresiones. Una expresión de la energía, ¿verdad? Que decíamos que era cinética y potencial, ¿verdad? Por esos dos se transfieren en función de la longitud de la onda, ¿verdad? O la potencia promedio en función de la rapidez de onda. O sea, un medio de la densidad lineal por omega al cuadrado, que es la frecuencia angular al cuadrado, la amplitud al cuadrado por la rapidez de onda. De ahí se puede ver que la potencia promedio es proporcional con V, que es la rapidez de onda. La potencia promedio es proporcional con la frecuencia angular al cuadrado. Y la potencia promedio es proporcional con la amplitud al cuadrado. Y sub m cuadrado. Y sub m cuadrado. Bien. Ahí todavía uno puede, esa última expresión la puede transformar, ¿verdad? Que eso ustedes lo pueden hacer. ¿Qué tal si ese W ponen 2πf y le van al cuadrado? Y eso es todo. Entonces les va a quedar, el factor ya no va a ser el medio, el factor va a ser 2π cuadrado. Porque si es 2π elevado al cuadrado, me va a quedar 4π cuadrado. 4 entre 2 es 2. Entonces 2π cuadrado y lo demás va a ser igual. Cuando yo tengo directamente f. Pero si no tengo f, o tengo f, puedo w 2πf, calculo la frecuencia angular y la sustituyo, ¿no? O sea, hay diferentes formas equivalentes de la potencia. Muchos textos le dan una, otro texto le puede dar otra. En algunos casos unifican, ¿verdad? Unifican las fórmulas en algunos contenidos, ¿verdad? En otros, pues, no, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, en el movimiento amortiguado, la constante B, hay quien dice es 2mw, y otro libro dice 2 raíz de km. Son iguales. El álgebra nos permite transformar esas expresiones, ¿verdad? Con mucha facilidad. Bien, vamos a recapitular acá. Ingeniero, una pregunta. Bien. En esa última expresión para la potencia promedio, la densidad lineal es una constante. La densidad lineal es una constante. Fíjese, está bien la pregunta. La densidad lineal es una constante. La frecuencia angular es una constante. La amplitud de m es una constante. Y la rapidez de la onda también, porque la rapidez de onda es raíz de f entre u. Y f es una fuerza de tensión que originó. O sea que la potencia promedio es un valor constante. Entonces,
Normalmente trabajamos con valores promedio de la potencia, ¿no? De tal manera que ahí uno, al ocupar esa expresión de la potencia, ahí en la guía hay ejercicios bien bonitos. Yo le recomiendo que, por ejemplo, si le dan la masa y le dan la longitud, tenga la densidad lineal. Si le dan F, 2πf, W. YM, por lo general se la dan. Y si le dan la fuerza de tensión y le dan la densidad lineal, saca la raíz cuadrada y ahí tiene U. Y después hace el producto. Se puede hacer de un solo. A mí me gusta hacer de un solo, ¿no? Sustituir cada término, ¿verdad? Digamos, yo puedo poner un medio de U, pero el peor es U, M entre E. El otro es 2πf elevado al cuadrado y V, que es raíz de F entre U. Y ahí sustituyo. Y entonces es una sola expresión. Pero ustedes que están comenzando, ¿verdad? Pueden hacerlo por partes. Cada cosa se va calculando, se sustituye. Después puede hacer lo que yo le estoy diciendo que haga, ¿verdad? Y está ahí en la canal que uno dice, ¿verdad? Híjole, aquí me tardé el doble de tiempo en calcular que usando una sola expresión ahí sustitutiva, ¿verdad? Perfectamente.